¿Me escucho bien? Sí, doctora. Sí, Bueno, en lo que entra la doctora Alma porque está haciendo el intento de entrar. Ya está aquí. Hola Alma, buenas tardes. Apenas íbamos a empezar la actividad. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Pues sí, buenas tardes. Vamos a empezar entonces con la sesión el día de hoy. Eh, vamos a iniciar le pedimos a Brenda, no sé si está conectada, perdón. A Brenda le había tocado el apartado número 5 del documento que habíamos estado comentando. Y comentábamos que era muy importante retomar este apartado porque está vinculado justamente y vale la pena que nos detengamos en ello en los módulos. De los demás que pudieron leer el documento, ¿alguien quisiera aportar algo sobre este apartado 5? Si tienen por ahí a la mano el documento, porque la idea es que todos, digo, aunque sea una persona en particular quien lo presente, la idea es que todos tienen que haberlo revisado para que podamos agregar este apartadito, este material a su documento. La idea es, acuérdense que como estamos construyendo nosotros nuestro diseño, pues tengamos la posibilidad de utilizarlo, de utilizar todo el material que les hemos proporcionado. En el caso del apartado 5, si ustedes recuerdan, se trata acerca de cómo se realiza la evaluación del currículum. En este apartadito, entonces, lo que veíamos es que se presenta primero una estrategia generalizada de cómo podemos hacer este proceso donde nos presenta un pequeño esquema en una especie de círculo de evaluación. Entonces, en este proceso de evaluación, decíamos, vamos a encontrar como primer paso búsqueda y obtención de la información interna y externa. ¿Se acuerdan a qué se refiere este paso? Es para saber toda la información que nosotros necesitemos para la modificación del documento, ya sea de la materia o de la carrera que vayamos a poner. Así es. Cuando hablamos de este paso, que es búsqueda y obtención de la información interna y externa, estamos hablando de esa parte que comentamos y que nos explicó la doctora María de manera muy importante sobre los contextos. Pero además de incluir la parte del contexto interno y externo, considera también los lineamientos institucionales internos y externos y considera también objetivos. Después, cuando se busque toda la información, después de buscar toda esa información y tener el cúmulo de información, la ordenamos y le damos un sentido de tal manera que podemos llegar a un diagnóstico de la realidad que va a rodear nuestro trabajo, nuestro rediseño curricular. ¿Esto qué implica? ¿Alguno de ustedes se acuerda cuando hablamos de este diagnóstico de la realidad? ¿Qué de lo que ya habíamos hablado del rediseño implica? Sí, adelante. Bueno, ya una vez que hayamos hecho lo que es nosotros, es el diagnóstico de la realidad, es para saber si nuestros egresados
tienen alguna necesidad y nosotros podamos aplicarla en la modificación del perfil o en la modificación de la carrera o de los conocimientos, ¿no? O si, por ejemplo, si nuestro egresado no está trabajando en su profesión y nosotros vemos que hace falta que se le agregue alguna otra materia o algún otro tema que le pudiera apoyar para ser docente, para ser investigador, cositas así que, bueno, yo así lo vi o así lo entendí, no sé si esté bien. Sí, Joshua, adelante. Sí, doctora, aquí es donde entra el análisis FODA, si mal no recuerdo, que es cuando tenemos que ver las ventajas, desventajas que tiene nuestro futuro trabajo o el diseño que estemos haciendo en contraste con la realidad en la que estamos o qué tan productivo podría ser. Así es. Aquí es donde van a entrar las encuestas que vayamos a hacer. Entra también toda la información, decíamos, sistematizada que ya reunimos. Una de las actividades que nos señalaba la doctora María, que son las encuestas y entrevistas con los empleadores, las entrevistas con nuestros egresados y, por supuesto, también con nuestro personal docente y las opiniones que esgriman nuestros estudiantes egresados. Y en algunos casos también vale la pena preguntarle a quienes están cursando la carrera, pero no solo eso, hay que ver qué opinan organismos evaluadores y hay que conocer la opinión de los expertos en el área disciplinar en la que nos encontramos para conocer los avances y variables que se van a presentar dentro de los contenidos. Después vamos al siguiente paso, porque ya tenemos toda la información, ya hicimos un diagnóstico de la realidad, ahora vamos a hacer una valoración de las evidencias. ¿En qué consistirá esta valoración de las evidencias? ¿Alguien tiene una idea? Me perdí tantito. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué se puede entender como valoración de las evidencias a partir de la idea de que ya tenemos la información y ya hicimos un diagnóstico? ¿En qué consiste este paso de valoración de las evidencias? Pues a la forma que yo lo entiendo es que después de, como lo dijo el compañero anteriormente, debemos de tener nuestro esquema de FODA, ¿verdad? De fortalezas, oportunidades, debilidades y ay, ¿cómo se llama la otra? Bueno, me faltó la valla. Entonces, una vez recaudados los datos, podemos entender bien lo que sucede en el entorno nuestro, si hay algún tipo de problemáticas, si hay algún tipo de escasez, y una vez tomada la decisión, en este caso podría ser un lineamiento interno, ¿verdad? Dentro de la misma institución, llegar a una resolución de la problemática, en este caso, siempre y cuando existiera, y después bajo los lineamientos externos, que como ustedes lo han comentado, pudieran ser gubernamentales, se llega a una propuesta la cual se debe de ejecutar para que haya buenos resultados en la comunidad, ¿no? Dependiendo siempre y cuando existan problemáticas o escaseces de recursos, vaya. Muy bien, así es. Una vez que tenemos este diagnóstico de la realidad, ya que reunimos toda la información, hacemos esta valoración de las evidencias que tenemos que nos ayuda a pasar al siguiente paso, que es la identificación de los aspectos a intervenir. ¿En qué consiste esta identificación de aspectos a intervenir? ¿A qué le suena? Adelante, Joshua. Pues aquí se va a tomar en cuenta cuál es digamos, uno de los objetivos del diseño o de lo que se quiera modificar, ya sea las materias, los temas dentro de las materias,
o algún otro aspecto. Por ejemplo, ya nos comentaban, me acuerdo en otras sesiones, las formas de titulación, cuestiones a lo mejor de, no sé, prácticas profesionales, servicio social o no sé, el plantel docente, quizás en las herramientas con que se cuentan en las aulas. Ya esto puede ser un poquito más amplio dependiendo pues las deficiencias que tenga la escuela con que se esté trabajando. Entonces sí podemos ir un poquito más a atender todas estas deficiencias. Creo que sería más o menos en lo que podríamos intervenir para hacer la modificación. Así permite identificar nuestro programa. Por ejemplo, a lo mejor tenemos un programa de prácticas profesionales y de servicio social y nos damos cuenta que nuestros estudiantes lo están haciendo, no sé, sacando fotocopias, recibiendo documentos. Entonces, no le estamos dando el enfoque adecuado para que mi estudiante, mi egresado, tenga todos los elementos para poder aprender realmente de este programa. ¿Cuál puede ser el resultado que nos dé la valoración de evidencias? Pues que a lo mejor yo decidí dar de alta muchas instituciones y no me fijé de manera cuidadosa en los aspectos que abarcaban estas instituciones. A lo mejor lo que me conviene es eliminar 3 o 4 instituciones y buscar nuevos espacios donde se puedan hacer, agregar nuevas conexiones o como en este caso, que es el trabajo que estamos haciendo con ustedes, es identificar la necesidad de agregar una materia o darle un nuevo enfoque a la materia que ya estaba pensada. Así es como identificamos los aspectos que se van a intervenir. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pueden ser 2 o 3, pueden ser aspectos profundos, pueden ser aspectos administrativos, aspectos de contenido, podemos hacer estrategias de evaluación, es decir, pueden ser dentro del marco de todo lo que implica un currículum, cualquiera de los aspectos que lo incluyen, tanto el contenido disciplinar, las actividades, las herramientas, como desde el planteamiento del propio programa o la vinculación del programa con los aspectos externos a la universidad o al centro de educación superior del que estemos hablando. Identificar los aspectos a intervenir, entonces nos permite la toma de decisiones. ¿Esto qué implicaría, jóvenes? Adelante, Rosa. Buenas tardes. Bueno, esto ya implicaría que una vez que se evalúe, puede darse, bueno, según la lectura que tenemos, actualizar los planes de los cursos, actualizar el plan de estudios, rediseñar el plan de estudios o reformar el plan de estudios. Creo que ahí es ya decidir que una vez que se evalúa, pues ya se determina, primero, pues si sí hay que hacer alguna modificación o en base al resultado resulta de que todo estaba bien, o en su caso, pues alguna de estas opciones. Así es. Entonces, es que esta parte de la toma de decisiones no es que sea sencilla, fíjense bien, porque definitivamente hacer cambios no siempre resulta sencillo, pero sí puede ser un poquito más si tenemos un diagnóstico muy cercano a la realidad, si valoramos en su justa dimensión estas evidencias que nos dio la investigación de la información y el diagnóstico, y, y una vez que identificamos los aspectos a intervenir, ¿qué pasa en esa toma de decisiones? Pues vamos a valorar si estos aspectos que me dio como resultado la valoración de las evidencias, si vale la pena reformarlos todos, cambiarlos todos o genera una estrategia de modificación,
puedo ir paso a paso, puedo hacer uno, puedo hacer otro, debo hacer todos esos cambios al mismo tiempo. Esta toma de decisiones a veces es compleja cuando hay muchas cosas que reformar y algunas veces es un poquitito más sencilla cuando son pocas, pero de esa toma de decisiones lo que va a dar como resultado finalmente pues será una estrategia de cómo vamos a hacer la mejora o el cambio en nuestro currículum. Y esto finalmente nos lleva al cierre de ese círculo, que es la mejora continua del currículum, que significa pues que tenemos que estar siempre atentos, muy cuidadosamente atentos a que este currículum se vaya transformando de manera positiva y siempre con la conciencia de que es para mejorar nuestros servicios académicos y para que nuestros estudiantes salgan con una mejor formación. Más adelante en este punto 5 también nos presenta algunos modelos de evaluación curricular. Aquí en esta cartilla, la Universidad de Santander los divide en dos grupos, analíticos y globales interpretativos. Por ahí ayer Brenda nos hablaba, por ejemplo, de que los analíticos son el modelo CIPP, que es contexto, insumo, proceso, producto, los modelos de referentes específicos, los modelos o el modelo de evaluación interna y externa, un modelo focalizado, y en el caso del modelo global interpretativo, existe el modelo iluminativo. Entonces, después nos describe de manera muy breve cada uno de estos. Como es muy breve, se centra mucho en los verbos de lo que se va a hacer y nos define en qué consiste. Por ejemplo, el modelo del contexto, insumo, proceso, producto delimita y define, sobre todo en el sentido de la búsqueda de información para que una vez valorando esta información se ponderen las decisiones alternativas. Es decir, hay una búsqueda en la toma de decisiones para considerar decisiones que pueden ser tomadas a la hora de rediseñar un programa, un currículo académico. Casi siempre nos va a ofrecer este programa una multiplicidad de opciones, no solo una, no solo un camino, sino va a buscar varias opciones. En cuanto al modelo de referentes específicos, además de identificar obviamente los elementos que se deben evaluar y va a hacer un cálculo de las necesidades y de la pertinencia. Algunas veces queremos hacer cambios, pero no contamos con todos los elementos, tanto pueden ser de información o económicos. Entonces, es importante hacer un cálculo de la pertinencia del cambio también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense que yo tengo una carrera, no sé, de eh, idiomas, por ejemplo. Y en esta carrera de idiomas, de enseñanza de los idiomas, yo de pronto quiero dar la carrera de especialización en la enseñanza del francés. ¿Me conviene más tener una carrera general de la enseñanza de idiomas o me conviene tener dos carreras que se van a hacer competencia entre ellas y que al final me va a dar como resultado que si tengo 10 estudiantes, pues se me van a dividir a lo mejor 5 y 5? Contrario a eso, pudiera ser que a lo mejor yo tengo una carrera donde tengo 500 estudiantes, pero resulta que esta carrera puede tener varios enfoques. Por ejemplo, pensemos en la ingeniería en mecatrónica. Y dentro de la ingeniería mecatrónica tengo una terminal en robótica. Pues a lo mejor me conviene hacer dos carreras, ingeniería en robótica y en mecatrónica. ¿Por qué? Porque tengo 250 en mecatrónica y 250 y salen con una terminación que no es robótica y el campo laboral me dice que necesita ingenieros en robótica. O a lo mejor quiero hacer una carrera de ingeniería en robótica, pero resulta que instalar un laboratorio me cuesta 5 millones de pesos de un laboratorio de un tipo y otro laboratorio de otro tipo, otros 10 millones de pesos. Y cuando hago el cálculo institucional económico, me dice pues que el curso no me alcanza. Entonces, esta permite que yo
considere todos estos elementos, claro que el modelo anterior también, pero además en este modelo se busca que los actores interesados participen, se busca el trabajo colaborativo. En cuanto al modelo de evaluación focalizada, tiene que ver con que la toma de decisiones esté enfocada no solamente en la información que yo voy a estar reuniendo, sino tiene que ver con la organización de personas que están involucradas en la toma de decisiones y los usuarios que participan. Por ejemplo, a lo mejor yo voy a hacer una evaluación focalizada en los usuarios o los empleadores. Entonces ahí ya no es tanto que participe el estudiante o que participe el docente, sino que me voy a enfocar a qué necesita el empleador, porque yo me doy cuenta que mis alumnos salen muy preparados, pero no me los están contratando. Incluso hacen exámenes en Ceneval, por ejemplo, y sacan las mejores evaluaciones a nivel nacional, tienen reconocimientos, pero no se les está contratando. ¿Qué les falta? Entonces me focalizo o me concentro en el usuario y así puedo tener un resultado que me va a ayudar a tomar las mejores decisiones. El modelo iluminativo tiene que ver con el enfoque cultural y sociológico, donde, aunque dice no hay preocupación por el análisis de los componentes o no hay una explicación de los fenómenos, tiene que ver con una interpretación más de la información, por eso habla de esta parte del enfoque cultural. Por ejemplo, aprovechando que estamos aquí colaborando con la UIM, ¿y qué pasa si yo quisiera poner a lo mejor una escuela indígena intercultural en Morelia para hacerle competencia a la indígena intercultural que ya se encuentra en los lugares estratégicos de presencia y de interés para la comunidad indígena del estado? Pues a lo mejor funcionaría, pero no sé si la toma de decisiones, considerando esta situación, me daría el mejor resultado, si mi decisión sería correcta. Por eso sería importante también analizar el enfoque cultural y social de dónde estoy presentando yo mi propuesta, ¿sí? El modelo de evaluación interna y externa tiene que ver con la estructura curricular, el rendimiento académico, la implementación del currículum, pero pensando en los elementos externos. Por ejemplo, me doy cuenta que tengo la carrera de medicina y tengo 50 egresados, pero estoy en un estado donde tenemos 20 millones de habitantes, hay muchísimas necesidades de médicos, pero no médicos en las ciudades, sino médicos en las áreas rurales, y me doy cuenta además que no necesito tantos médicos cirujanos, sino necesito más médicos generales. Entonces, esto me permite que yo vea el contexto externo y que la toma de decisiones a la hora de modificar mi currículum esté más enfocada en esa necesidad externa del contexto social, cultural y económico que de los aspectos internos, por ejemplo, las herramientas didácticas, el programa académico, ¿sí me explico? Porque esto se modificaría en función de las necesidades externas del programa. Entonces, ¿cuál es lo que recomiendan aquí brevemente? Pues recomiendan el modelo de evaluación interna y externa porque puede darnos un mejor enfoque en cuanto a la toma de decisiones, porque permite actualizar planes de cursos, planes de estudios, rediseñar y reformar planes de estudios cuando sea necesario. ¿Cuál sería la recomendación que nosotros tendríamos en esta sesión? Pues que hay que hacer la evaluación que corresponda hacer. Es decir, a veces en la evaluación será útil utilizar un modelo y a veces será otro, dependiendo de qué, pues del análisis del contexto que yo haga, de la reunión de la información que yo haga, de la evaluación de la información que yo haga. Así será la idea del modelo que yo deba utilizar. Vamos con el apartado número 6. ¿Sí están aquí quienes les tocó leerlo ayer?
Sí, Sí. Ok, ustedes lo presentan entonces. ¿Quién toma la palabra primero? yo. A ver, denme un minuto. Muy bien, te escuchamos. Bueno, nos tocó a nosotros lo que fue la evaluación, bueno, hice de la interna, pero es lo que es la evaluación interna. En este punto, que es el punto 6, nos habla que va enfocado principalmente al logro académico del estudiante y nos referimos a la parte interna de la universidad, ¿sí? De los docentes, la labor que realizan los docentes, la estructura que tiene la organización, el plan de estudios y la forma en que el plan de estudios se está desarrollando. Entonces, aquí nos propone una tabla. En esta tabla, ¿usted nos ayuda a irle bajando? Aprovechando. Claro que sí. Perdón. Nos habla de lo que es el análisis FODA, que tengamos que hacer un análisis de lo que son nuestras fortalezas y debilidades. Bueno, dice DOFA, pero es lo mismo, ¿verdad? Así es. Donde analizamos la parte interna de la universidad, lo que es la organización, la estructura, el plan de estudios, y también nos muestra una propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica nos da que tenemos que hablar de los principios pedagógicos que nosotros tenemos implementados en la universidad, la relevancia de estos y el aporte al desarrollo del programa. Aquí, bueno, lo que yo entiendo es que los principios pedagógicos que nosotros tengamos implementados en la universidad nos deben o deben aportar los conocimientos necesarios para que el egresado cumpla con el perfil que nosotros queremos que tenga una vez que egresó. El siguiente punto es análisis del PEP, me imagino que es el plan. Concluir con relación, aquí, perdón, me faltó un puntito del anterior, que es concluir con relación a los hallazgos del desarrollo del tema. Análisis del PEP y de análisis de la pertinencia, de la vigencia del proyecto educativo del programa y sus necesidades de actualización del mismo. Bueno, aquí ustedes nos comentaban que cuando tenemos que hacer un análisis de cualquier programa, debemos primero, si es una carrera nueva, considerar que haya por lo menos una generación para poder realizar alguna evaluación y así ver si nuestro proyecto educativo pues está bien o va a requerir alguna modificación. Después el análisis de la pertinencia del perfil profesional con egresados. Análisis de los siguientes, aquí nos dice que analicemos los siguientes aspectos: conocimientos técnicos, procedimientos que caracterizan a la práctica profesional, fortalezas de los egresados. Los conocimientos técnicos, si no me equivoco, pues va enfocado básicamente a la comunicación con las empresas o con el área donde mi egresado vaya a laborar, para ver si los conocimientos que él aporta cumplen con los objetivos de la misma institución a la que fueron contratados. O si así a nosotros saber si tienen o no tienen lo que necesita la industria o lo que me demanda la industria a mí como universidad. Fortalezas de los egresados. ¿Qué fortalezas tienen mis estudiantes una vez que egresan, no? Conocimientos, ya sea que habla de principales aciertos de la formación, que son los conocimientos teóricos aprendidos, en qué se destaca el egresado, qué sabe hacer bien los egresados, bueno, aquí en estos puntos yo considero que tanto de que nosotros como docentes o la universidad ofrezca en temas o en teoría o práctica, muchas de las veces los egresados es la actitud que ellos tengan al momento de egresar, ¿no? Y sobre todo la disponibilidad que ellos puedan tener, no tanto los conocimientos que nosotros le podamos transmitir.
¿Qué debilidades de los egresados? Principales carencias formativas e informativas, qué se debe evitar y qué se debe corregir. Esto pues con estudios realizados a los estudiantes y a las personas que los contratan es donde nosotros vamos a poder saber si realmente nuestro perfil de egreso se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Y con base a lo anterior, pues se revisa la pertinencia del perfil del egreso. Análisis del perfil del egreso, profesores y directivos del programa. Este punto se analiza el perfil del egreso con relación a ruta de acción para el logro del perfil del egreso, el aporte del desarrollo de las competencias y los procesos de enseñanza y de aprendizaje, la integración de los campos del conocimiento en el perfil y se concluye sobre la pertinencia del plan de estudios con el perfil de egreso. Aquí va enfocado, bueno, si me equivoco me corrigen, pero va enfocado mucho al perfil docente que nosotros queremos para que impartan o den a conocer a nuestros estudiantes este programa académico, ¿no? Análisis de las competencias. Se revisa las competencias del egreso con relación a la relación de las competencias de los egresados con el campo socioprofesional, la relación entre el concepto y la aplicación de la vida real y la integración de los conocimientos, habilidades y actitudes, que era un poquito lo que les comentaba en lo punto anterior, ¿no? Cómo se relaciona el egresado profesionalmente y sobre todo una vez que ya está en el campo laboral, cómo es su desarrollo y cómo es su crecimiento, ¿sí? Y concluir con relación de hallazgos de desarrollo del ítem. Bien, aquí sigo yo. Bien, ahí enseguida nos dice del plan de estudios, pero como lineamientos generales. En particular, aquí a lo que se va a referir es qué tanto está abonando el plan de estudio a la intención del programa. Menciona áreas del saber que nutren al programa. Si el enfoque que le estoy dando o si las áreas que estoy atacando realmente aportan al objetivo. Análisis lógico, pedagógico de los cursos, módulos que componen al plan de estudio. Si la metodología y la guía que le estoy dando dentro de los planes de estudio, otra vez vuelven al objetivo que yo deseo. La verificación de la pertinencia del plan de estudios con los resultados de la evaluación externa. Ok, si lo que yo le estoy enseñando al alumno realmente es lo que él va a necesitar al menos en promedio o en lo mayoritario, sé que se va a enfocar. Dice, contraste de los ejes del perfil de egreso y el plan de estudio. Otra vez la valoración. Las herramientas que yo le estoy dando, las competencias, nutren el objetivo del plan de egresos. El análisis de operación del currículum y dice concluir con relación a los hallazgos del desarrollo del ítem. Ahí ya no me quedó muy claro qué era esa parte, pero quiero entender que tenga congruencia los resultados que estoy obteniendo con los objetivos que yo esperaba. La siguiente dice, plan de estudios, cursos y módulos. Dice, análisis de los cursos o módulos que integran el plan de estudios. Identificar los cursos cuellos de botella. ¿En qué materias me están reprobando más los alumnos y por qué? La jerarquía e importancia de los cursos o módulos. Si las materias que estoy dando, el orden que en el orden que las estoy acomodando favorece realmente a que los entienda. Si realmente estoy poniendo las bases primero y aquellas, vamos a llamarlo materias seriadas, van después. Importancia real de los contenidos curriculares. Si no me estoy yendo demasiado por las ramas en el afán de completar, dado el contexto actual que tengo, que sé que es cambiante. Posteriormente dice, plan de estudios desde la integración curricular. Se debe analizar la forma con que se desarrolla la integración curricular, proyectos integradores. Aquí ya nos vamos más sobre particularidades. Análisis de los productos obtenidos por medio del desarrollo de la integración curricular. ¿Cuáles son los productos que yo estoy desarrollando? Las habilidades particulares que yo le voy a dar al alumno y las competencias
que él va a desarrollar durante su trayecto, que vayan enfocado a lo que él quiere hacer dentro de lo que se puede dedicar del perfil de egreso. Después dice concluir la relación con los hallazgos de desarrollo del ítem. Esa palabrita, ahí me sigo confundiendo un poco, pero vuelvo a lo mismo. Quiero pensar que desarrollo aquellos productos que le van a le van a servir de referencia. Por ejemplo, mencionaban anteriormente, si se va a dedicar a investigación, al menos que empiece a trabajar sobre ello en colaboraciones, que haya presentado proyectos en algunas ponencias, en algunos congresos. Bien. Posteriormente dice vigencia. Sí, perdón, antes de que sigan nada más. En este caso están utilizando el desarrollo del ítem como sinónimo de alguna de las actividades o tareas que se hacen dentro del programa. Aunque ítem, acuérdense que también es como utilizado para señalar las preguntas o actividades, por ejemplo, dentro de un examen. Como estamos hablando del diseño curricular, entonces un ítem se relaciona con las preguntas que nos hacemos a la hora de plantearnos el rediseño curricular. Ok, bien, Vale. gracias. Ahí enseguida, vigencia. Dice, se realiza un análisis histórico de la vigencia del plan de estudios realizado de la última evaluación curricular y sus aportes al mejoramiento del mismo. Aquí a lo que se refiere es, finalmente, el campo laboral y la realidad y nuestro contexto es cambiante. Entonces, si estamos haciendo los cambios adecuados al plan de estudio conforme a la información que vamos obteniendo. Dice, es importante analizar la vigencia de los elementos curriculares con base a la información obtenida de los estudiantes, profesores, los avances del área de conocimiento y además los cambios de contexto. Posteriormente dice desempeño académico. Análisis del desempeño académico de los estudiantes en los siguientes aspectos. Menciona los siguientes: número de estudiantes que reprueban cursos o módulos, número de estudiantes desertores, total de estudiantes titulados, análisis de los promedios académicos, análisis etnográficos y demográficos, edad, sexo, nivel socioeconómico, ocupación, residencias, etnias, etc. Aquí lo que estamos hablando más que nada es en buscar patrones de comportamiento. Si tengo de repente demasiados alumnos que desertan, ¿por qué están desertando? ¿Se les hace demasiado difícil la carrera? ¿Hay complicaciones familiares por alguna causa? ¿Son problemas económicos? ¿Por qué si se titulan o por qué no se titulan? Los promedios, ¿qué tan altos o qué tan bajos son? Si tengo una media aceptable y realista, no vaya a ser que todos me saquen 10 independientemente de que asistan o no asistan, o de repente que todos me saquen, todos apenas pasen, sí, por mencionar algunos extremos. También nos conviene conocer si hay alguna preferencia en nuestro matriculado, ya sea referente al sexo, alguna etnia, algún interés en particular. Y por último, menciona lo que es el desempeño. No sé si pudieran hacer un poquito más arriba la imagen, por favor. Gracias. El desempeño profesoral, perdón. Los profesores se deben analizar en cuanto a información obtenida del proceso eval docente, análisis de los tipos de interacciones que existen entre los profesores y estudiantes que propenda por mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Después dice, bueno, eso a lo que se refiere es prácticamente si voy a capacitar a mi personal docente, en qué necesito que mejore, en el trato de estudiante, en metodologías de enseñanza, quizá en la actualización de algunos temas. Por último, menciona estudios de recursos. El currículo debe ser analizado desde la disponibilidad de recursos humanos, tecnológicos, materiales existentes y la vialidad para lograr las metas propuestas con los recursos con lo que cuenta el programa. Si tengo el material realmente necesario, mencionaban hace un momento los laboratorios, el material de los talleres,
si tengo aparte el presupuesto, si ocupo computadoras, si ocupo reactivos. Y ahí termina esta parte de evaluación interna. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Como ven, esta cartilla nos está aportando datos para que ustedes dentro de su trabajo puedan nutrirlo mucho más. Aquí tienen una guía de qué preguntas se deben hacer a la hora de reunir toda la información y hacer toda su evaluación para la materia que están proponiendo. Entonces, es muy importante que le den ustedes una revisadita. Les decía, aunque les haya tocado presentar un apartado, es importante que la lean completa y que se apoyen. Claro que no por eso pues tienen que hacer todo lo que dice la cartilla, pero es una guía muy simple y que les puede ayudar bastante. ¿A quién le tocó el punto número 7? ¿No se acuerdan a quién le tocó ayer el punto número 7? No sé si le tocaría a Zaida. A mí me tocó el 2 y lo expuse ayer. Ok. Bueno, ok, pues, 9. ok, ya Alfredo, pues no me acuerdo a quién le tocó el 7, yo la verdad, así que pues vamos a hablar de entonces de este punto número 7. En este punto número 7 nos habla de la evaluación externa. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos, es que hay un análisis que se hace dentro de la institución y otro que se hace fuera de la institución y tienen, podríamos decir que el mismo peso, pues en un análisis muy estricto, me parece que sí, porque es tan importante formar académicamente a las personas que son nuestros estudiantes, que confían en nuestra institución, como tan importante es considerar que ellos van a invertir una cantidad de tiempo, de esfuerzo, de recursos, que les va a implicar trabajo a ellos, esfuerzo a ellos, dinero a ellos, a su familia, no importa si la escuela es privada o pública, siempre hay una gran inversión de recursos. Entonces, así como es importante que aprendan, que tengan conocimientos disciplinares y que desarrollen habilidades, es importante que los preparemos para ingresar tanto de manera positiva en la vida profesional o laboral, como en el tema de que se preparen, por ejemplo, para un posgrado también. Entonces, en esta evaluación externa, lo que nos propone la Universidad de Santander es medir el impacto que va a tener nuestro grupo de egresados en el campo laboral, si tienen un perfil profesional bien formado, si se han desarrollado todo el abanico de posibilidades de actividades a las que se puede dedicar. Por ejemplo, fíjense, en el caso de la carrera de Derecho, la mayor parte de las personas piensa en un abogado como una persona que va a poner un despacho jurídico y que por lo tanto va a dar consejos y va a dar acompañamiento en los procesos civiles, penales, fiscales, administrativos, o va a participar del Poder Judicial, es decir, va a ser actuario, secretario de acuerdos, juez, proyectista, o va a tener algún cargo dentro de. Pero resulta que un estudiante de derecho que egresa y tiene buenos resultados puede dedicarse a la investigación académica, puede ser docente, puede ser consejero de empresas, puede ser dirigente en recursos humanos, puede ser también asesor en cualquiera de los tres poderes del gobierno, en cualquier dependencia, puede formar parte de una organización no gubernamental, puede formar parte del cuerpo diplomático en este caso, pues, en nuestro país, puede también ser asesor, tener un despacho, pero no necesariamente asesorar en cuestiones fiscales, también puede asesorar en cuestiones políticas, puede ser consultor de políticos en cuestiones vinculadas con el derecho
en cualquiera de las dependencias que nosotros nos imaginemos. Entonces, tenemos que, cuando se hace la evaluación externa, se hace un análisis precisamente de todo ese entorno, porque nosotros no estamos preparando estudiantes solamente para el entorno regional, sino también nacional y mundial. Yo, por ejemplo, que doy la clase de Derecho Internacional, les digo a mis estudiantes, yo lo que espero de ustedes no es solo que terminen la carrera de Derecho y ya, yo espero en 10 o 20 años encontrármelos y decir, ah, mira, ahora Pedro es el embajador de México en Argentina o Andrea es la asesora consultora de la empresa transnacional X. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros tenemos que hacer ese análisis para medir la pertinencia de nuestra carrera y de la formación de nuestros estudiantes en el espacio externo. Nos propone que utilicemos el análisis FODA o DOFA, que presenta aquí con otro nombre por las siglas en inglés. Hay que medir, hay que hacer un análisis del campo laboral, del mercado laboral, los problemas que pueda haber en el currículum para que se inserten de manera positiva los estudiantes. Decíamos, no solo considerando que se integren a la vida laboral, sino también considerando la continuidad de sus estudios en programas de posgrado. Implica también un análisis socioprofesional donde se va a indagar acerca del entorno social y profesional como descripción de prácticas profesionales, campos de acción de la profesión, cómo comparte su ejercicio, pertinencia social de la profesión, las prácticas, el análisis de mercado, empleo, subempleo, desempleo, limitaciones en el sector laboral, vinculado con áreas, sectores, actividades propuestas, tanto a corto como a largo plazo, y además implica los retos y oportunidades que puedan tener en esa materia. Fíjense, por ejemplo, yo hasta no hace mucho tiempo me di cuenta, por ejemplo, que los psicólogos y psicólogas ahora también se están empleando, por ejemplo, en estas clínicas de belleza y de cuestiones estéticas, porque a veces las personas no buscan un cambio estético, sino buscan un cambio profundo que creen que van a encontrar en lo estético. Entonces, los psicólogos se acercan a estas áreas para dar acompañamiento a una persona que requiere o que está pidiendo o que considera que para mejorar su calidad de vida requiere un cambio estético. Entonces, este acompañamiento también de la aceptación del yo físico, etcétera, etcétera, es un campo que no siempre está suficientemente explorado. Ahora, también un egresado de psicología podría ser docente en una carrera de psicología. Habría que ver si en el currículum se le están dando las herramientas para que lo haga. O si se puede aliar, por ejemplo, en trabajos de capacitación y actualización en programas sociales, por ejemplo. No sé, eso es lo que se tiene que hacer en el análisis socioprofesional. Cuando se habla de la internacionalización, por supuesto que se habla del hecho de que se hable otra lengua o más de una lengua, las formas y convenios de titulación, de doble o triple titulación con otras universidades, no solo dentro del país, sino extranjeras, el aprovechamiento de estos estudiantes con los convenios que se tiene con las diferentes entidades, no solo universidades, sino también organismos, por ejemplo, como con la OEA o con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Y la operatividad en aspectos académicos, institucionales y también administrativos, porque pues si yo tengo un programa cuatrimestral y quiero hacer un convenio de intercambio y lo que tengo es convenios con universidades que tienen programas semestrales, de pronto me va a aparecer por ahí un problema administrativo para mis estudiantes. Entonces, también esas cosas se tienen que considerar cuando se hace una internacionalización del currículum, que también estaría vinculada, por ejemplo, con el perfil del docente que voy a contratar. Todos, si quiero un programa internacional, entonces todos mis docentes van a ser nacionales o debería considerar la idea de contratar también a profesionistas internacionales. Entonces, todos esos elementos se analizan cuando se hace o se revisa la internacionalización del currículum. Y por último, en este apartado nos habla de la interdependencia, que tiene que ver con la relación que tiene nuestro programa académico con otros programas dentro de la misma institución. En algunas universidades de Estados Unidos y de Europa,
ya se está haciendo una formación individualizada del estudiante. Por ejemplo, el estudiante se inscribe en una universidad, pero quiere ser especialista en historia del derecho canónico. Y la universidad ofrece la carrera de historia, la carrera de derecho y la carrera de formación en ministerios y cultos, no sé qué. Bueno, eso me lo estoy inventando, ¿verdad? Entonces, el estudiante se inscribe en la universidad y observa cuántos créditos puede tomar en la facultad de historia, cuántos en la facultad de derecho y cuántos a lo mejor en la facultad de estudios religiosos, para terminar con una formación que le dé las herramientas para ser historiador del derecho canónico, por ejemplo. Entonces, es bien importante cuando se plantea un programa considerar estos elementos. A lo mejor en un primer momento no se hace esto, sino lo que se analiza es el campo cercano. Se tiene que pensar, porque acuérdense que la idea de hacer un currículum, un diseño curricular, es que además de tener el programa completo, tiene que tener una estrategia de desarrollo y de crecimiento. Entonces, ahí deben estar incluidos todos estos elementos. Muy bien, ¿a quién le tocó el apartado 8? Que nos apoye, por favor, con el análisis de esto. Me tocó a mí, doctora. Adelante, Rosario. Gracias. Bueno, pues como podemos ver, las conclusiones, el acta de conclusiones pues va a darnos ya el resumen de lo que se llevó a cabo y de lo que se concluyó de ello, entendiendo estas conclusiones como el documento que resume los resultados y hallazgos obtenidos durante el proceso de evaluación del currículo educativo. Ese documento pues nos va a facilitar, ¿no?, identificar qué vimos y pues por lo tanto se considera que su finalidad es proporcionar una visión general de la efectividad del currículo educativo y que nos va a orientar a tomar acciones futuras para la mejora, sobre todo de la calidad de educación. Se recomienda, como lo decían en el artículo, en el tema 3, que quien presente esta acta, bueno, en esta propuesta que nos proporcionaron, comentan que quien la tiene que presentar pues es el director del programa, el comité curricular, el equipo de profesores que fueron designados y el experto externo que se contrató. Bueno, respecto a esto, por aquí también nos comentan que cómo se debe de presentar. Bueno, aunque aquí no lo define como una tabla, normalmente, bueno, este resumen o estas conclusiones de evaluación, pues se sugiere también que pudiera ser de manera formal, y en esta acta de conclusiones se recomienda que sea clara, concisa y bien organizada, de tal manera que facilite la comprensión y la toma de decisiones por parte de los responsables educativos. Además, puede ser también acompañada de los documentos, bueno, que se utilizaron en una presentación y en las reuniones de trabajo, discutir los hallazgos y las recomendaciones. Aquí, doctora, nada más en esta propuesta, bueno, no sé dónde pudiera adherir eh, las conclusiones y recomendaciones del plan de acción, porque no las divide también en un análisis externo e interno, como lo que acaban de comentar usted y los compañeros. Y bueno, en esta tablita nos recomienda pues ir resumiendo cada uno de ellos. Sin embargo, tomando en consideración que el punto 9 que le toca a mi compañero, bueno, ya ahí no sé si las recomendaciones o las sugerencias de esta acta de conclusiones de llevar propuestas o sugerencias en cada uno de los rubros.
bueno, como pueden ver en la presentación, viene cada uno de los puntos que hace un momento nos comentaron, tanto de la parte interna como de la parte externa. Entonces ahí nada más me quedó esa duda. No sé si hay algo más que agregar. Creo que en cada de estos módulos, al momento de que tenemos el artículo en la parte final, nos sugiere cuáles, en términos generales, a dónde debe de llevar el análisis de cada uno de los puntos que ustedes comentaron. Ahí dice concluir con la relación de los hallazgos, el análisis realizado. Entonces, en cada uno de estos puntos, en 6 y 7 puntos anteriores, pues nos dice en la parte de abajito esa conclusión que debe de llevar esta acta de conclusiones. De mi parte sería todo, doctor. Muchas gracias. Pues efectivamente, las conclusiones deben ir o proponen que se realicen en esta acta de conclusiones. ¿Por qué? Porque la explicación va a ir antes. La suma de los hallazgos va a ir antes explicado. En esta evaluación interna y externa, en esta acta de conclusiones, solo conclusiones. ¿Qué se desprende del análisis FODA? Esto y esto. ¿Cuál sería la propuesta pedagógica? Esta. ¿Qué nos dice el análisis PEI? Esto y esto. El análisis de pertinencia con egresados, ¿qué nos dice? Pues que está bien el programa, que cumple con los requisitos. El análisis del perfil de egreso, ¿qué nos dice? Que nuestros egresados están requiriendo una mejor formación en X cosa. El análisis de competencias, que nuestros estudiantes están obteniendo esta y esta competencia, pero les falta esta y esta otra. En el plan de estudios, hay que actualizar este tema porque es un tema innovador, nuevo, que no se ha implementado y nosotros lo tenemos que agregar a nuestro programa. El plan de estudios, ¿se queda como está en semestres, en años, en cuatrimestres o nos conviene cambiarlo? El plan de estudios, el plan de estudios está completo, está bien o está demasiado cargado, se le dan 4 horas a la materia y realmente necesita 3, o se sugiere que en lugar de ser horas individuales sean sesiones de 2 horas o que sean sesiones tipo seminario para mejor ejecución de los contenidos. La vigencia se propone que este programa se vuelva a revisar en tal época. El desempeño académico, los académicos cuentan con el perfil ideal, bla, 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 o nos faltan tales perfiles. Perdón, este es en el desempeño profesoral. En el desempeño académico, nuestros estudiantes están reprobando la materia X y no tiene que ver con el maestro porque la dan 5 maestros diferentes y los alumnos siguen reportando reprobación. En el primer semestre hay deserción. ¿Qué vamos a hacer para que se integren y no se vayan? En el último semestre hay deserción, pero tiene que ver con esto y con esto. Ahí ya nada más vamos a poner el resumen, solo el resumen. ¿Sale? Muy bien, vamos contigo entonces, Alfredo, sobre las acciones a tomar. Perfecto, muy bien. Bueno, pues prácticamente, sí me escucho, ¿verdad? Claro que sí. Va a ser un breve resumen. ¿Por qué? Porque son 4 puntos a resaltar dentro de este tema, que son las acciones a tomar. Después de que analizamos los resultados o las conclusiones, ¿verdad?, de dichos análisis, tanto el comité como la directiva son los indicados para determinar las necesidades, ¿verdad? Entonces, aquí nos comentan 4 puntos muy importantes, los cuales son: el número 1, no realizar ningún ajuste al currículo. El número 2 es actualizar los planes del curso. Número 3, rediseñar el plan de estudios. Y por último, y número 4, reformar el plan de estudios, ¿verdad? Para poder tomar acciones dentro de estos 4 puntos, es muy importante tener una debida justificación. Muy bien. ¿Por qué? Porque al tomar esto en cuenta, se crean nuevas líneas o componentes a formar. Se activan de nuevo los planes de estudio. En este caso, podemos ver los problemas en el entorno, las necesidades o las nuevas tendencias. Y por último, modifica y actualiza el perfil de egreso de
el estudiante en este caso. Y esto sería todo por mi parte, es breve, pero a rasgo grosso, por decirlo así, yo lo entiendo de esta manera, es como lo comenté ayer bruscamente, a mí se me figura como una aplicación, ya que tenemos que estar en constante evaluación, en constante actualización. Hemos entrado a una nueva era, donde todo tiene que actualizarse. ¿Por qué? Porque ya con los nuevos dispositivos móviles y la tecnología que está al alcance de nuestras manos, ya podemos llegar hasta donde antes no podíamos. Entonces, ahorita ya todo es futurista, vaya, es vanguardista. Eso es lo que yo quiero entender, que a partir de que llegó la tecnología, en este caso el Internet y los dispositivos móviles, ya no hay, ahora sí, como decir, un pero, ¿me explico? Entonces, nada más es cuestión de estar actualizándose a las nuevas tendencias, igual que lo hacen los médicos, igual que lo hacen los militares, los arquitectos, los licenciados, también nosotros estamos dentro de. Sería todo por mi parte, gracias. Muy bien, quisiera escuchar sus opiniones acerca de qué tan útil o inútil creen que es este formato que hemos visto. Me pueden comentar si consideran incluso que pudieran ustedes agregarlos en su diseño curricular. Zaida, ¿tú qué opinas de esto? El formatito al final está como muy completo, me gusta, pero yo tengo una duda. Lo vamos a agregar a nuestro trabajo de rediseño curricular. ¿En qué sección? ¿En la sección de diseño? Precisamente la idea es que ustedes definan, y en ese sentido es que va la pregunta. ¿Tú crees que este modelo te serviría? Y si te sirve, ¿en qué parte crees que podrías agregarlo? Ok. Sí sirve, pero con relación a la información que ustedes nos han proporcionado, sería como repetir la información. Ok, Omar. O sería Sí. dejar eso y ya, hasta ahí, o sea, solamente basarnos en ese formato y ya no tomar nada de lo demás que ustedes pusieron. Pero sí sirve. Ok, Omar, ¿qué ventajas le encontraste a esto? Ventajas. Está un tanto más estructurado lo que es la parte del diagnóstico. Tiene una metodología para generar análisis hasta por etapas. La otra, hasta cierto punto involucra a todos los o si no es a todos, a la gran mayoría de los involucrados en la carrera. Serían las ventajas que yo le observaría. Muy bien. Rosalba, ¿tú cómo observas este modelito? Bueno, pues es un modelo que nos da una claridad de los resultados que se obtuvieron, orienta para hacer toma de decisiones, igual a lo mejor un cambio de la forma en cómo venimos realizando pues una evaluación de un currículo puede llevarnos a mejorar los resultados. Y bueno, sobre todo a lo mejor lo que yo visualicé es que hay una comunicación escrita, visual, clara, precisa, y eso nos permite identificar, dependiendo, por ejemplo, de la propuesta que estamos elaborando cada equipo, dónde es donde está nuestro potencial y dónde es donde viene la propuesta o como comentaba, ¿no? La adecuación o incluso la creación de un nuevo currículo.
Eso sería lo que yo percibo de este formato, aunque pues prácticamente cada uno de los temas es lo que hemos visto o yo así lo veo, lo que hemos visto en este diplomado. Nada más, pues lo fuimos abordando conforme nos lo fueron presentando, pero si vemos a detalle, excepto en este formato, pues no viene parte de lo primero que analizamos, como fueron el aspecto legal, el aspecto estructural de nuestra universidad, pero entrando al currículo creo que fueron casi todos los temas, por no decir que seguimos todos. A lo mejor creo que la vigencia, por ahí nada más la tocamos, pero creo que sí me parecería, nada más seguiría insistiendo en que este formato de acta de conclusiones limita, para mi punto de vista, limita, aunque después viene el punto 9 que es acciones a tomar. No veo claro en qué parte pudiera, en el mismo resumen del resultado de cada uno de los rubros, poder decir, bueno, este es el resultado, por lo tanto, pudiera ser esto y esto y esto, ¿no? Como las posibles sugerencias que desde luego quiero pensar que después se retoman en las acciones a tomar, pero no lo sé, a lo mejor en esta tablita pudiera adherirse que una vez que se da el resultado, también pudiera quien lo realice o quien lo resuma, agregar un poco de las posibles propuestas. Esa sería mi opinión. Muchas gracias. Joshua, ¿en qué crees que te podría servir este diseño o esta propuesta que acabamos de ver en la elaboración del proyecto que estás trabajando con tus compañeras y compañeros? Pues como viene ahí en el documento, está pues bien estructurado, te marca bien los puntos que se deben abordar y creo que para personas que nunca han elaborado algún diseño o alguna modificación, creo que les puede servir de mucho como guía para ir al momento de irlo elaborando, ir revisando si están siguiendo la metodología y si no se les está pasando por ahí algún punto a desarrollar, pero creo que en general está bien diseñado y sí sería muy útil para aplicarlo en la elaboración de algún diseño curricular. Muy bien. Alfredo, ¿tú qué ventajas le ves a este documento, a esta propuesta? Pues yo lo veo factible, sinceramente en mi caso, porque lo que se plantea manejar en nuestro proyecto, pues ocupamos resultados, ¿no? Y como lo mencionaron anteriormente, pues no nada más, o sea, nos involucra a nosotros, sino también a las mismas personas, a la comunidad, a quienes se les va a dar, en nuestro caso, a dar el taller, ¿verdad? Entonces, pues obviamente se ocupa hacer un análisis, ¿verdad? Investigar, y obviamente en base a los resultados obtenidos, pues se van a generar la lluvia de ideas, ¿no? Para poder ver cuáles son los resultados mejores y poder tomar las decisiones, ¿verdad? Esto internamente, obviamente hay que ver los lineamientos externos, ver hasta dónde puedo llegar yo, ¿verdad? Alcanzar ahora sí que con mi mano literal, lo que yo quiero, el objetivo meta. Entonces, yo veo muy factible esta metodología, este programista que nos están mostrando, aunque entiendo que hay otros, ¿verdad? Tal vez este es muy indicado para nuestro proyecto, pero obviamente, si como entiendo que son distintas materias o áreas las que se van a tomar, tal vez a algunas personas no les funcione, pero a mí en lo particular sí me va a funcionar. Gracias.
Muy bien. María Guadalupe, ¿tú qué piensas de este formatito? Bueno, el formato, a mi punto de vista, pues sí tiene un orden cronológico, sistemático. Perdón. No te preocupes, Guadalupe, entendemos perfectamente que esto tema de la virtualidad pues nos lleva un poco a invadir la privacidad. Eh, ¿Alguien más? Mónica, por ejemplo, ¿nos podrías comentar si consideras que este formato te podría ser útil? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Claro que sí. Sin duda alguna, yo creo que es parte muy importante la evaluación. La mayoría de las ocasiones, pues es algo que dejamos para el final y pues nos eliminamos algunos pasos que son importantes considerar y tener en cuenta precisamente para hacer este diagnóstico, para hacer esta validez y para hacer esa reestructuración. Creo que este diseño, este formato nos permite ver diferentes aristas y nos permite manejar lo que estamos trabajando tanto de manera particular como en su generalidad. Se ve sencillo. Ayer cuando empezamos a leerlo dije, bueno, son poquitas cuartillas, pero ya al momento de estarlo analizando, pues, son poquitas cuartillas, pero sí es un trabajo laborioso en cuanto a que se está reestructurando, se tiene que ver, como comentaba, todas las aristas, desde lo interno y lo externo. Habrá que, bueno, revisar con lo que tenemos, ver qué nos puede servir de este nuevo formato para enriquecer lo que ya tenemos y sobre todo para visualizar qué es lo que nos está haciendo falta o si vamos por el buen camino, bueno, pues seguir avanzando en este sentido. Entonces yo creo que sí, todas las referencias, todos los documentos siempre nos dejan algo de enseñanza y pues en nosotros está el poder visualizar qué elementos podemos retomar y qué elementos, bueno, pues ya los tenemos y no necesitamos volverlos a repetir, sino reestructurarlos, analizarlos, pues sobre todo para lograr esa efectividad y todos estos lineamientos que nos estamos planteando, esos propósitos, ese perfil de ingreso, esa misión, visión, debe ser un todo, pero a la vez sin descuidar cada una de sus partes. Yo creo que sí, es funcional y sí podemos rescatar varias cosas de él para nuestro trabajo. Gracias. Ariadna, ¿quisieras hacer alguna observación? Pues más allá de lo que comentaron, yo también considero que un punto a favor que tiene es como lo dijo el compañero Joshua, que al ser un formato tan conciso, te da las especificaciones de forma clara, sobre todo pues para personas que a lo mejor estamos en nuestra primer como evaluación y diseño de ya sea de una materia, de un currículum, de todo este trabajo que estamos haciendo, vaya. Entonces, creo que sería bastante bueno, o sea, no solo que para nosotros, sino incluso poder compartirlo, con otras personas. Yo considero que la mayoría que estamos pues aquí tomando el diplomado es porque a lo mejor no tenemos como tal la formación o el conocimiento y herramientas como estas nos van a hacer el proceso obviamente pues mucho más sencillo y así con el paso del tiempo y de la práctica podemos ir mejorando para después pues hacerlo de la forma más sencilla, a lo mejor ya está sin un formato guía, ya de forma más natural. Muy bien. ¿Alguien de quien no les he preguntado quisiera hacer alguna aportación o comentario? Si no es así, pues vamos a cerrar con esta parte, recordando una cosa muy importante. Este formato es muy sencillo desde nuestra visión, puede ser muy útil, muy práctico. Es importante que ustedes lo vean porque si bien estamos trabajando en el diseño curricular, en el diseño de una asignatura,
Lo cierto es que la idea es que ustedes tengan nociones muy claras del rediseño curricular o diseño curricular, es decir, que no solo sea el conocimiento acerca de cómo diseñar una asignatura, sino de cómo se puede diseñar un programa completo. Afortunadamente, varios de ustedes ya tienen experiencia en eso y entonces es como, digamos, un poquito más sencillo esta explicación, pero sí este cuadrito es muy útil a la hora de hacer un diseño completo. En el caso de ustedes, como la asignatura que están haciendo, también les sirve y les puede proporcionar un norte, incluso como resumen, están haciendo ya un trabajo, ya tienen un contenido y esta tablita que propone ahí, por ejemplo, la tablita de conclusiones, podría servir nada más para puntualizar en algunas cosas y también, no necesariamente usando la tabla, pero sí revisando lo que la tabla sugiere que se tenga y viendo si es que todo lo tenemos nosotros. Como ustedes bien comentaron, aquí en estas sesiones les hemos proporcionado información que va incluso más allá de lo que plantea este documento, pero sí es importante que ustedes recuerden que tienen que tratar de ser concretos. Vamos a encontrar muchísima información, pero al final les decíamos, el trabajo tiene que buscar ser concreto. Ojalá que les sea de utilidad, por lo menos como un norte en el momento que lo necesiten. Y pues vamos a continuar con la sesión. Si nadie más tiene ningún comentario, no sé si tú, doctora María, quisieras hacer alguna aportación o continuamos. Adelante, por favor. Solo para comentar que la palabra del día de hoy es diagnóstico. Muy bien. La palabra de hoy es diagnóstico. Continuamos entonces. Ay, perdón. Mari, adelante. Bueno, doctora Alma, sí, como bien comentaron los compañeros, pues este documento puede servir de guía, porque es una parte de los de una parte de las fases para hacer el currículum. Acuérdense que la primera era el diagnóstico de las necesidades y por eso vimos los estudios de factibilidad y pertinencia. Después la elaboración del perfil de egreso y los objetivos terminales, y por eso también vimos eso con la doctora Alma. Enseguida el establecimiento de la asignatura y las tareas que se tenían que desarrollar. Después, finalmente, el diseño del mapa curricular y ya ahorita esta parte de la evaluación. Por eso contiene todos los aspectos, porque la evaluación del currículum precisamente nos va a dar esa pauta para ver, como dijo Mónica, qué podemos reestructurar, cómo vamos, qué cambiamos o si vamos bien, pues enriquecerlo solamente. Ese sería mi comentario y no interrumpo más. Gracias. Muchas gracias a la doctora María, porque siempre es muy valiosa la confirmación de esta parte del trabajo que se hace en conjunto en estos talleres sobre cómo hay un hilo que hemos estado siguiendo y que implica pues no solamente el reconocimiento de las realidades institucionales, pero también en el reconocimiento de aquellos trabajos y todo lo que tenemos que conocer a la hora de hacer un análisis curricular, que a veces pareciera que nos vamos a centrar solamente en cuestiones pedagógicas, pero resulta pues que no, que el diseño curricular es conocer el universo completo del currículum. De manera muy breve, voy a utilizar una presentación que tiene la NUYES acerca del sistema de asignación y transferencia de créditos académicos. Quiero decirles que este sistema de asignación y transferencia de créditos
deriva de un acuerdo que el pasado mes de febrero publicó la Secretaría de Educación Pública del Estado y que está vinculado con un tratado internacional que es conocido como el Proceso de Bolonia, en el cual se está buscando que exista una unificación en los criterios de créditos o evaluaciones o la manera en la que se presenta la educación superior para facilitar el intercambio no solamente académico de estudiantes, docentes a través de las universidades, sino también a cierto plazo, mediano plazo, pensar en la preparación y el intercambio profesional entre México y considerando en relación con la Unión Europea. Entonces, en este documento de Anuyes, que está bastante claro y bastante comprensible, vamos a abordar de manera muy breve este tema. El sistema de asignación y transferencia de créditos académicos, entonces, tiene como intención hacer grados comparables y comprensibles entre las instituciones académicas en un sistema que ya tienen en Europa, pero que vamos a buscar una equivalencia. Y además, este sistema de equivalencia y transferencia de créditos académicos se va a considerar para la movilidad académica, el control de calidad de la formación universitaria desde una visión conjunta entre México y la Unión Europea, y además considera algunos esquemas supranacionales de carácter político, económico, legal y social. Si recuerdan, tiene que ver un poco con esto que acabamos de ver, la cartilla que acabamos de analizar, cuando se piensa en la internacionalización de los programas educativos. En México, se dice que no hay un sistema nacional de créditos reconocidos como antecedente antes de este acuerdo que les mencionaba. Se necesita unificar criterios para que pueda haber una movilidad más activa entre las instituciones nacionales y extranjeras, no solo con la Unión Europea, sino con otras instituciones del mundo que manejan los sistemas de créditos, y que es importante ir haciendo una unificación, decíamos, en beneficio de la formación de estudiantes del nivel superior y posgrados. La unidad de medida de aprendizaje, pues, es heterogénea, no siempre está determinada por el gobierno federal, por eso es que tenemos sistemas flexibles que pueden ser abiertos, en línea, que pueden ser híbridos, que pueden ser cuatrimestrales, por módulos, semestrales, por créditos, por asignaciones. Este es un tema, una característica del sistema educativo nacional. Y se dice que como antecedente no había una norma que reconociera el valor hasta que se promulga este documento que les comentaba antes. Además, hay que reconocer en los currículums el valor de las actividades que se hacen fuera del aula. Una idea que hace unos 20 años, 25 años, se consideró innovadora, por ejemplo, es que en el currículum las personas egresadas de cualquier carrera deberían poner como experiencia profesional tanto las prácticas profesionales como el servicio social, porque al final se supone que los estudiantes de la educación superior que hacen prácticas profesionales, pues hacen eso, prácticas en su profesión, y que el servicio social también se hace con un enfoque dirigido hacia la formación que está recibiendo el estudiante. Otra cosa importante es los calendarios académicos y las calificaciones, que son heterogéneas. En algunas instituciones es del 1 al 10, en otras es del 0 al 100, en otras son menos 8, 8, 9 y 10, etcétera. Entonces, es alguna de las circunstancias que se encuentran. También hay flexibilidad en la manera en la que se asignan créditos en las instituciones y en los programas académicos donde se hace por créditos. Por ejemplo, fíjense, en la Universidad Michoacana hay programas que son totalmente abiertos, como la carrera de Ciencias Físico-Matemáticas,
donde el estudiante puede, y también en otras carreras como me parece es ingeniería civil, en ciencia de datos y creo que incluso también en biología, donde un estudiante de primer semestre puede cursar materias con estudiantes de tercer semestre, de quinto semestre, de séptimo semestre, porque pueden ser materias que no tienen un antecedente, que no tienen una formación previa y que pueden ser cursadas en diferentes momentos. Y también hay libertad para elegir el número de créditos que se puede cursar. Así se pueden cursar, por ejemplo, desde 3 asignaturas hasta 7 o 9, dependiendo del programa académico. En fin, pues ese es un ejemplillo de cómo se hace. En México, por ejemplo, el análisis que se hizo a través de ANUYES, se encontró que en algunos planes hay asignaciones desde un crédito por semana, por hora semana de trabajo, hasta 1 por 30 horas de semana, por lo que habla pues de esta flexibilidad y diversidad en los criterios de asignación de de la asignación de créditos. La SEP, obviamente, es necesaria para que se hagan equivalencias o se revaliden los créditos entre las instituciones porque es la SEP quien otorga estas valoraciones. Las instituciones los proponen, pero la SEP debe respaldarlos. Y pues como hay escalas asimétricas o diferenciadas en respecto a otros países, pues esta es la circunstancia que priva en nuestro país. También la transferencia de asignaturas está pendiente. Los mecanismos, hay unos acuerdos de TEPIC que firmó la NUYES en torno a cómo se debe hacer la transferencia de asignaturas y lo que se está diciendo pues es que se requiere que ya se cumpla con este acuerdo. Los mecanismos a veces son costosos, a veces son lentos, a veces son burocráticos, a veces son tardados y se propone que sean más breves, más cortitos y que sean menos enredosos. La SEP siempre o casi siempre es necesaria para revalidar, porque acuérdense que muchas instituciones tienen autonomía y pueden tomar decisiones al respecto, sin embargo, siempre necesitarán el respaldo o la aceptación de la SEP. Y hay que reflexionar, la propuesta que hace este documento es acerca justamente no solo de cómo se deben y tomar acciones específicas, sino además los mecanismos a través de los cuales se deben ir implementando. ¿Cómo se debe hacer esa transferencia de créditos académicos para facilitar la movilidad de estudiantes de educación superior? Para empezar, hay que reconocer el concepto de crédito que se puede entender desde el punto de vista de este documento y de la educación superior como la unidad de medida de reconocimiento académico que debe ser universal, transferible y equivalente al trabajo académico del estudiante. Y la transferencia es una acción o actividad que tiene que ver con la aceptación del crédito en diferentes instituciones como un valor convencional de intercambio. Es decir, que un estudiante, por ejemplo, pueda ir de la Universidad Autónoma Nacional de México, que pueda ir de la UNAM, por ejemplo, a la Universidad Autónoma de Sonora y que no le represente el atraso en un semestre o en un año al estudiante por querer explorar otras universidades, otras opciones, sino que la transferencia de créditos sea viable y sea fácil para los estudiantes para así motivar la movilidad. Y además fortalece los programas académicos. Algunas reglas generales que se proponen es que los planes de estudio tengan un sistema de crédito que permitan la suma de estos créditos vinculados con las actividades de aprendizaje, que para la titulación o la obtención del grado se parta de la obtención de X número de créditos y no del cursado de ciertos semestres, cuatrimestres, módulos, años o incluso asignaturas. Y que esos créditos sean aceptados e intercambiables, aunque también pueden tener una vigencia determinada. El sistema de transferencia de créditos académicos, que por sus siglas podría llamarse SATCA,
Este sistema tendría que estar enfocado en definir los criterios de asignación y transferencia de créditos académicos. Debe ser convencional, es decir, debe referirse a las convenciones del derecho nacional e internacional que ya regulan el sistema europeo en particular, hace referencia a esto, pero también a otros sistemas que se encuentran en el mundo. Aparentemente no hay un referente a ninguna institución mexicana en específico, sino que tendría que hacerse un criterio universal susceptible de aplicarse a cualquier institución de educación superior en México, independientemente de si es nacional, si es pública, si es un sistema, un subsistema federal, si es una universidad autónoma, si tiene impacto estatal o regional, etcétera. Y pretende coexistir con los sistemas institucionales en vigor, es decir, debe haber una tabla de conversión de créditos. No es que tengan que modificarse todos los programas académicos, sino que debe haber una tabla de conversión. Y propone una escala única de conversión de las calificaciones, obviamente. Los créditos en la actualidad se miden actividades docentes, es más valiosa la teoría que la práctica, el título se obtiene al concluir un programa completo, no se mide en créditos. Generalmente no todos los programas son rígidos, pero hay una mayoría de rigidez en los programas académicos de todo tipo de universidades nacionales y generalmente los programas se suelen cursar en una sola institución, es decir, la movilidad es muy poquita. A partir de esta propuesta de este sistema, se esperaría que los créditos se midieran en actividades de aprendizaje. La teoría debería ponerse en un valor equivalente a la práctica y el título se debería obtener al acumular diversa cantidad, cierta actividad en créditos, más que en asignaturas o en años o en cuatrimestres o en semestres. Los programas podrían ser más flexibles y cursarse en más de una institución y tener una multiacreditación. Desde luego, como ustedes pueden ver, pues es un tema bastante controversial, bastante complejo, pero que no es irreal, no es imposible, que está pensado justamente para este tema de mejorar la movilidad y fortalecer la formación de los estudiantes y también de las instituciones. Hace una propuesta para la asignación de créditos, que sería en cuanto a la docencia, tendría que ver la instrucción que reciben los estudiantes de manera teórica, que puede ser práctico, presencial o a distancia, que implica las clases, laboratorios, seminarios, talleres, cursos, etcétera. Incluso cuando habla de cursos por internet, se podría hablar de cursos como este, sincrónicos, pero también de cursos asincrónicos de gestión individual, como en algunos casos se hacen en algunos talleres. Y medir, por ejemplo, de 15 a 16 horas, darle un crédito. Trabajo en el campo profesional supervisado, como estancias, ayudantías, prácticas profesionales, servicio social, internados, estancias, veranos de investigación, desarrollo de proyectos, participación en congresos, elaboración de material de investigación, presentación de talleres. Todos estos casos podrían tener el valor de un crédito por 50 horas, es lo que proponen, y otras actividades de aprendizaje individual o independientes a través de la tutoría o las asesorías, pues ellos proponen y señalan como ejemplos la tesis, proyectos de investigación, trabajos de titulación, exposiciones, maquetas, modelos, etcétera, etcétera. Y puede hablar de 20 horas equivalentes a un crédito y señalar criterios específicos. Por ejemplo, en el caso primero, cuando hablamos de las actividades académicas en docencia, pues el crédito se otorgaría si el estudiante aprueba o no aprueba, ¿no? En el caso del trabajo profesional supervisado, sí, también si aprueba o si se le acredita o no se le acredita la actividad que realizó. En el caso de otras actividades, tendría que ser fundamentar la actividad en relación con el plan de estudios, establecer un porcentaje de créditos que se pueden obtener alcanzado cierto objetivo y la medición del producto terminal que pueda verificarse en la actividad. Por ejemplo, la participación en un congreso, que sería no solo enviar la propuesta
que una vez aceptada, el estudiante tendría que ir a presentar en el Congreso y entregar, por ejemplo, la constancia de participación en el Congreso y el documento en extenso del Congreso. Habla, por ejemplo, de las diferencias que actualmente hay entre los sistemas. Se dice que el sistema centrado en el trabajo docente se ha desarrollado desde el 1972 hasta el 2000 y a partir del 2010 se ha buscado que el trabajo educativo se centre más en el estudiante. Y habla de los criterios que se pueden, nuevamente nos recuerda los criterios que se pueden hacer. Por ejemplo, 15 horas de docencia teórica sería equivalente a 2 créditos, mientras que 16 horas de trabajo del estudiante tendría que considerarse como un crédito sin ningún tipo de distinción, mientras que en el trabajo docente se hace una separación entre la parte teórica y la parte práctica y el laboratorio. En el caso del trabajo docente, casi siempre no se establece un criterio básico para actividades de tipo independiente. Yo difiero un poco y probablemente ustedes también, porque muchas veces como docentes sí asignamos actividad independiente a nuestros estudiantes. Lo cierto es que a lo que se refiere esta plantilla, esta presentación, es que para que se considere como un crédito, deberían establecerse criterios generalizados. No es si yo como docente lo hago o no, sino es que no está formalmente establecido. Entonces, si yo decido hacerlo, lo puedo hacer, pero si decido no hacerlo, tampoco no pasa nada. Y la idea es que sí se establezca como un criterio. 20 horas, por ejemplo, en el caso del trabajo centrado en estudiante, se consideraría como un crédito, obviamente probado el trabajo, ¿no? No hay reconocimiento de la actividad práctica profesional y el servicio social y otras actividades que implican la relación trabajo-aprendizaje-supervisión. También ahí depende de la institución. Hay instituciones que no lo valoran y hay otras que sí. Por eso la propuesta es que se unifique, que en todas se valore. El criterio que se propone es que sea por 50 horas de trabajo social y práctica profesional equivalga a un crédito. Perdón. Disculpen, que me estoy adelantando aquí. La idea sería entonces que en los programas donde no se considera la transferencia de créditos, se empiece a asignar un sistema que permita que se asignen. Generalmente los programas eran bastante rígidos hasta el 2000. A partir del 2000 se ha impulsado la creación de programas más flexibles y que la visión debe dejar de ser nacional para ser nacional, pero también internacional. Algunas actividades que consideran que se les debe dar de manera efectiva un valor en crédito, pues ya lo vimos antes, clases, prácticas profesionales, todo lo que tiene que ver con residencias, estancias, bla, 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 trabajo en laboratorios, talleres, prácticas de campo, prácticas clínicas, en el caso de proyectos de investigación, la tesis, grupos de emprendedores, actividades de emprendeduría, ayudantías, monografías, conferencias, actividades a distancia. Aquí seguramente se podría agregar clasificación de archivos y otras cuestiones, ¿no? El trabajo profesional supervisado que demuestre competencias profesionales y actividades extrainstitucionales como veranos de investigación, estancias académicas y, por supuesto, simposios internacionales con talleres y demás. También, en el caso de las artes, recitales, conciertos, exposiciones, maquetas, esculturas. Fíjense que, por ejemplo, en una asignatura de la licenciatura en canto de la Universidad Michoacana, el año pasado se hizo una serie de presentaciones de ópera. Se hicieron durante 3 semanas, se presentaron 3 óperas distintas y esto sirvió para que los estudiantes también fueran evaluados por sus profesores de la licenciatura. Y la verdad que fue algo muy padre porque
Por un lado, los jóvenes mostraban los aprendizajes adquiridos en los 7, 8 años de carrera, y por otro lado, pues las personas aprendemos o los espectadores que no somos profesores de la carrera donde estos muchachos cursaron sus estudios, pues sabemos y vemos, podemos ver, palpar, casi de lleno total lo que estos jóvenes están aprendiendo, ¿no? Bueno, por aquí tenemos algunas diferencias en los sistemas de crédito que se consideran en México. Los acuerdos de Tepic de 1972, los últimos acuerdos de la SEP, el 279 y 286, y esta propuesta, que es una propuesta del SATCA del 2007 y que vamos a ver reflejada en el acuerdo que ya les mencioné y que le subiremos al Claro. Hay otras, tenemos por aquí una tabla comparativa entre el sistema que usan Estados Unidos y Canadá, en Europa, en el proyecto del 6x4, de la integración en América Latina, el Caribe, la Unión Europea, y el SATCA, que es esta propuesta. Hay otras diferencias también, continúa esta tabla de diferencias y tiene aquí establecidos, por ejemplo, algunos ejemplos de conversión de calificaciones. Por ejemplo, en México, la escala nacional del 10 al 5, en Estados Unidos, A, B, C, D y F para quienes no han acreditado, en España, que es parecido al nuestro, en Holanda, donde no es ni una letra ni un número, sino un concepto, un adverbio. En México, que también se utiliza el muy bien, bien, regular o suficiente o no acreditado, por ejemplo, en lo del Ceneval. Y en México también, que se utiliza la escala del 0 al 100 o del 54 al 100. Algunas ventajas de este programa ya lo habíamos visto, ya lo habíamos comentado: favorece la movilidad, la vinculación, cooperación académica, unifica criterios para los logros académicos y acredita al estudiante que es capaz de aprender fuera de sus ciclos escolares, fuera de las etapas formativas, y por supuesto, yo creo que aquí les falta un poquito agregar, que fortalece a las instituciones, porque el hecho de que nuestros estudiantes se sientan con la capacidad y la seguridad de ir a otras instituciones, también fortalece el valor de las universidades y acrecenta su prestigio. Actualmente la propuesta, cuando se presentó esto en ANUYES, se habían impartido algunos talleres, se habían diseñado un programa de cómputo para establecer la conversión de créditos. Ninguna institución llevaba formalmente el sistema, hasta hoy creo que tampoco ninguno lo lleva totalmente. Sigue habiendo confusión entre currículo por competencias y el sistema de créditos. Hay una aceptación general en lo académico, pero en la parte administrativa, pues ya lo vimos, es más o menos complejo. En muchas universidades, como ya les mencionaba, pues ya hay programas que tienen ambos sistemas, por un lado el de competencias y por el otro el de créditos, y también el de curso por asignaturas y demás. Y si bien ya está aceptado por ANUYES y en varias instituciones de manera independiente, apenas se está instalando la operación de facto. Algunas recomendaciones, pues, es considerar la provisión de recursos para hacer este intercambio, incluir esta propuesta de la asignación y transferencia de créditos en las evaluaciones de calidad de los programas, como a través del CIES o COPAES, utilizar también este sistema en el CUMEX. La falta de reflexión estratégica operativa, pues hace que esta no sería una recomendación. La recomendación tendría que ser que hay que hacer una reflexión y plantear una estrategia operativa y entender que el sistema de unidades de transferencia
en los sistemas de las universidades tecnológicas, en las normales, en la UPN y demás subsistemas, habría que incluirlos dentro de esto y no solamente en las universidades que pertenecen a la ANUYES, sino extenderlo a todos los sistemas y subsistemas de educación superior y pensar si en algún momento esto se podría transferir incluso al nivel bachillerato o educación media superior. Muy bien, pues esta presentación que les vamos a subir en el Classroom va a ayudar un poco a entender el acuerdo que también les vamos a subir ahí en el Classroom para que lo lean y lo analicen y vean cuál es, si les sirve a ustedes de una vez integrarlo en el desarrollo de su carrera. Por ejemplo, ¿cuántos créditos teóricamente ustedes podrían asignarle? Y en caso de que no lo quieran agregar al desarrollo de su materia, también está bien, pero sí es importante que tengan esta información. ¿Algún comentario o duda? No, ¿Sí, Zaida? no hay comentarios, todo bien. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Voy a dejarle la palabra a la doctora María, que nos va a hablar acerca de algunos materiales que tienen ustedes en el Classroom, solamente para el cierre de la sesión y que tengan ustedes por ahí conocimiento de qué se les está subiendo y cuál es la intención para esto. Adelante, doctora María. Bueno, gracias. Ahí les estoy presentando, hemos subido varios materiales y uno de ellos es la vinculación, un apartado es para vincular estos créditos con las horas, porque sí tenemos que hacer esa vinculación. Cuando hacemos nuestro diseño tenemos que aceptar, que colocar cuántas horas vamos a asignar a este diseño y obviamente la tenemos que convertir a créditos. Por aquí, como les dijo la doctora, hay varios documentos ya actuales. Está este del diario oficial, que es el acuerdo 010224 y habla precisamente de los lineamientos generales del Marco Nacional de Cualificaciones y el Sistema Nacional de Asignación, Acumulación y Transferencia de Créditos Académicos. Como bien les dijo la doctora Alma, hay unos organismos internacionales como es la UNESCO que hablan precisamente de este marco y de esta clasificación internacional normalizadora de la educación. Y México, como participante, pues desde el 2011, sigue CINE CINE son las asignaturas de la clasificación internacional normalizadora de la educación y sigue precisamente para esta certificación. En este documento del diario federal, después hay una propuesta de la tabla de asignación de créditos que ya les presentó la doctora Alma, que es esta, y está también el diario oficial 0104, que es el acuerdo más reciente por el que se modifican los lineamientos para conceptualizar y definir las opciones cualitativas del tipo superior. Y también les dejé por aquí una imagen que es esta de créditos de actividades independientes que también ya ahorita les comentó Alma, y los dos, el CINE 2024, que es el actual, y que todavía está fundamentado en el CINE 2011. Estos documentos, estos manuales, precisamente son con los que se da, déjenme abrir otro, con los que se da precisamente la acreditación. Y cuando nosotros diseñamos, pues tenemos que llegar a la acreditación, no solamente a presentar el programa, sino también hacer un análisis o una fundamentación de esta acreditación y pues
Ay, no, no lo pueden ver, ¿verdad? Y en él están los niveles. También están los fundamentos, en cuál se fundamenta este marco, en qué leyes se fundamenta este marco normativo, como es la Ley General de Educación, en el artículo 113, en la fracción novena, en la Ley General de Educación Superior, en el artículo 19, y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, en la fracción 32, en el artículo 37, perdón, fracción décima. Entonces, todos estos documentos que les hemos compartido precisamente les van a servir de apoyo para realizar su trabajo. Aparte de estos, hay otros por ahí. Déjame regresarme rápido para presentárselos. Creo que aquí. Unos que ya les compartió la doctora, como son el de los modelos. Ahora recientemente el de evaluación del diseño curricular y la legislación, para que podamos presentar nuestro trabajo en tiempo y pues en orden. ¿Tienen alguna pregunta sobre estos, alguna duda, algún comentario? Los escucho. Por ahí Alfredo Alfredo nos puso un comentario. ¿Nos quisieras compartir tu comentario, Alfredo? Sí, pues brevemente, yo conozco, o sea, tengo más o menos como que noción de estos intercambios, llámese escolares o interculturales. ¿Por qué? Porque yo tuve la oportunidad hace bastantes años de participar en uno, en el cual tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, a un estado donde definitivamente no se hablaba para nada el español y no tenía que ver nada con cosas latinas. Pues fue un año de preparatoria. El que estuve allá fue en el año del 92, 93. Entonces, las materias que yo tomé allá, por ejemplo, se estaban acreditando o por créditos, vaya. Pero aquí en México sí eran viables para poderse revalidar. ¿Por qué? Porque sí se revalidaban las materias, ¿verdad? La SEP tenía forma de revalidar el año escolar. Creo que en ciertas materias, por ejemplo, en cuestión de matemáticas, creo que nosotros íbamos ligeramente un poco más avanzados a mi forma de ver que en Estados Unidos, pero por ejemplo en cuestiones de cultura, de historia, de la misma lengua y el inglés, vaya, sí tienen otras metodologías para el aprendizaje de los alumnos. Entonces, pues sí hay una, ahora sí que, ¿cómo se dice? Pues una distancia abismal, ¿no? De un país primermundista en su educación a un país en vías de desarrollo, como es el de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues así como vemos en las series o en las películas, cómo es la escuela en Estados Unidos, así es realmente. Y pues obviamente pues tiene mucho que ver la infraestructura, el gobierno, se entiende eso claramente. Entonces, hago el comentario de esto, de que conozco más o menos cómo es el proyecto, porque no nada más es para alumnos, también es para el personal docente, ¿verdad? Y he tenido la oportunidad de convivir con compañeros que han venido de Canadá, por ejemplo, a la ciudad de Morelia, otros de Oxford, Inglaterra, en el cual, por ejemplo, creo que tenían el intercambio, era entre la Universidad Latina de América, de la cual pues también fui alumno, y con una de Manitoba en Canadá, y en Winnipeg, creo. Pero ahí sí no supe bien cómo estaba el intercambio escolar intercultural entre las universidades, pero de que se iban unos compañeros de aquí para Canadá o para Inglaterra, se iban.
y de manera aleatoria se venían unos de allá para acá para conocer nuestra cultura y pues ahora sí que el intercambio, ¿verdad? Esa es mi aportación, gracias. Gracias, Alfredo. Pues sí, ¿alguna otra aportación o algún comentario? Si no hay ninguno, pues yo creo que podemos cerrar, Alma, ¿o cómo ves? Sí, además ya son las 8:30, así que vamos a dar por terminada la sesión. Mari.